En Japón existe una regla tan simple que parece una broma, pero convierte a la gente, perezosa, en productiva en solo 30 días. Y no es motivación. No es disciplina extrema. Y no tiene nada que ver con levantarse a las 5 de la mañana. De hecho, este método japonés nació para personas que no tenían energía ni para levantarse de la cama. Personas con depresión severa, personas completamente bloqueadas. Y aún así, funcionó. Porque los japoneses entendieron algo que en Occidente solemos ignorar. La pereza no es un defecto de carácter, es una reacción natural del cerebro cuando percibe demasiada presión. Tokio. Año 1985. Un psicólogo japonés recibe un caso que nadie había logrado resolver. Un ejecutivo de alto nivel, responsable de miles de empleados, había perdido toda motivación para vivir. No trabajaba, no se cuidaba, no reaccionaba, todos los tratamientos tradicionales habían fracasado. Y entonces el psicólogo descubre algo inquietante. El problema no estaba en la voluntad del paciente, sino en cómo el cerebro humano procesa las tareas grandes. Cuando tu cerebro ve algo que parece demasiado esfuerzo, activa un mecanismo de protección. No te empuja a actuar. Te frena, te distrae, te cansa. Te convence de hacerlo luego. Eso no es pereza, es supervivencia mal calibrada. Buscando una solución, el psicólogo observa algo profundamente japonés: cómo aprenden los niños la caligrafía tradicional. No empiezan escribiendo palabras, ni frases, ni textos completos, empiezan con un solo trazo. Una línea, un movimiento mínimo, tan pequeño, que el cerebro no siente miedo. Y después de repetir ese gesto simple una y otra vez, los niños desarrollan una precisión que sorprende incluso a los maestros. Ahí aparece la idea clave. ¿Y si el cerebro no necesita motivación, sino tareas tan pequeñas que no pueda rechazarlas? Así nace lo que hoy conocemos como Kaizen psicológico. Antes de seguir, hay algo importante que explica por qué este método encaja tan bien en Japón. En la cultura japonesa, no se espera sentir ganas para empezar. Se empieza primero, y las ganas aparecen después. Para los japoneses, la acción crea la motivación, no al revés. Por eso en Japón no se habla tanto de inspiración, sino de proceso. Cuando haces algo pequeño cada día, aunque no tengas ganas, tu cerebro empieza a confiar en ti. Y cuando el cerebro confía, reduce la resistencia. En Occidente esperamos sentir motivación para actuar. En Japón actúan primero, y la motivación llega como consecuencia. El Kaizen psicológico funciona porque está alineado con esta forma de pensar. No lucha contra la mente, la acompaña. Y por eso es tan efectivo incluso cuando no tienes energía. No el Kaizen empresarial, sino una versión diseñada para trabajar directamente con la mente humana. El principio es simple, pero poderoso. Si reduces una acción hasta que sea imposible fallar, el cerebro deja de resistirse. Por ejemplo, si quieres empezar a hacer ejercicio, no vayas al gimnasio. No entrenes media hora. Solo ponte las zapatillas. Nada más. Ese gesto, aunque parezca insignificante, envía una señal clara al cerebro. Soy una persona que hace ejercicio, y el cerebro odia las incoherencias. Empieza a buscar pruebas para confirmar esa identidad. Al día siguiente, das una pequeña caminata. A la semana, entrenas sin darte cuenta. Y en poco tiempo, el hábito ya existe, sin lucha, sin forzarte, sin motivación artificial. El psicólogo prueba el método con más de 200 personas que se definían a sí mismas como perezosas. Personas que no podían concentrarse, que procrastinaban todo, que se sentían bloqueadas constantemente.
En solo 30 días, el 94% cambia radicalmente su comportamiento. No porque se esforzaran más, sino porque dejaron de activar el miedo del cerebro. Pero aquí ocurre algo todavía más interesante. Años después, el método se combina con una técnica tradicional japonesa, la respiración consciente. Al trabajar con monjes budistas, el psicólogo descubre que ciertos patrones respiratorios activan directamente el sistema de calma y enfoque del cerebro. Cuando combinas microacciones con respiración controlada, el cerebro entra en un estado conocido como flujo, un estado donde el enfoque aparece sin esfuerzo y la acción se siente natural. El protocolo es sorprendentemente simple. Elige una acción microscópica. Algo tan pequeño que parezca ridículo. Mientras la realizas, respira así, inhala durante 4 segundos, mantén 4 segundos, y exhala durante 6 segundos. Repite este patrón varias veces. Y al terminar, permítete sentir conscientemente una emoción positiva durante al menos 10 segundos. Orgullo. Satisfacción. Alivio. Esto reprograma el sistema de recompensa del cerebro. La productividad deja de asociarse con estrés y empieza a asociarse con placer. Por eso la procrastinación desaparece. No porque la combatas, sino porque deja de tener sentido. Este método se aplicó en escuelas japonesas con bajo rendimiento, en empresas, y en personas con TDAH y depresión. Los resultados fueron consistentes: menos esfuerzo, más acción. Porque la clave no está en empujarte, está en no activar la resistencia. Y aquí está lo más contraintuitivo de todo. Cuanto más te presionas para ser productivo, más se resiste tu cerebro. Por eso este método japonés funciona incluso en días malos, cuando no tienes ganas, cuando estás cansado o cuando sientes que no avanzas. No depende de cómo te sientas. Depende de que empieces pequeño. Así que aquí está el desafío japonés. Elige una sola área de tu vida. Solo una. Define la acción más pequeña posible. Tan pequeña que sea imposible fallar. Repítela cada día, sin intentar acelerar el proceso. Porque en el cerebro, la consistencia siempre vence a la intensidad. Si te gustan este tipo de ideas que explican cómo funciona la mente humana y cómo usar ese conocimiento para vivir mejor, suscríbete a Learnity. Aquí no aprendemos a forzarnos. Aprendemos a pensar mejor.